Hugo, Debes. es una ocasión muy especial porque vamos a hablar del tren del mame de ahorita, ¿no? Ajá. Vamos a hablar en unos episodios especiales con personaje. Como podrás darte cuenta, vamos a hablar de uno específico. Sí, a mí no me habían dicho nada, pero bueno. Tengo una bolsa de las carnitas y tengo un folder que se llama Dios me llama, ¿no? Yo iba en una escuela religiosa y no sé si tú ya lo viste, pero yo tengo Sí, mi ensayo claro. sobre King Kong con el que me saqué un 10 y me encanta porque soy muy... escribo mucho sobre King Kong y lo desgloso todo para que al final en conclusiones solo ponga que fue un buen libro ya que tiene de todo, además de que tanto el libro como la película se volvió de mis favoritos. Me saqué un 10 por eso. Y El maestro diciéndote, lo más importante van a ser las conclusiones. Me gustó. ¿no me gustó? Hoy vamos a hablar de King Kong. Ajá. Ensayo de cuando estabas en la secundaria. Dios me llama. King Kong me llama. Perdón que tome la batuta de eso. Pero no sé por qué siento que en tu cabeza las intros tienen una forma y de repente me dices algo y yo termino cambiando. Es parte de la magia. Nunca digo de qué vamos a hacer la intro. Sí, ¿no? Y hoy no me dijiste ni de qué vamos a hacer el programa. Sí, no, sí. Nada más le dije, tienes que ver una película de un chango. Sí. Y no vi la misma. Hay varias. Sí. Pues mira, King Kong contra Godzilla es esta cosa que está azotando las redes sociales. Nosotros también quisimos aprovechar, Sí. porque es más una oportunidad de oro para platicar sobre dos de las películas más importantes de cine. Con representantes de las bestias de las dos distintas culturas. Es un encuentro de dos culturas, de dos épocas, de dos formas de plantear cine. Ajá. Y pues vamos a empezar con mi favorito. Podrás ver. Tú nunca habías visto King Kong, la original. La original nunca, y te voy a ser honesto. Me dijiste, está en descontinuada. Uh-huh. Y yo te dije, entonces ya no me preocupo por buscarla, pero como que no entendiste mi sarcasmo. Porque me dejaste, creo que ni en visto. No, es que yo pensé, pues qué flojo. Pero fue muy sencillo, realmente lo pones King Kong 1933 Sí. y te aparecen muchas páginas. Yo la encontré en Vimeo, sin subtítulos. Si quieren verla, está en Vimeo sin subtítulos. El idioma, como viene de la época del surgimiento del cine con sonido, siento que se preocupaban mucho porque el idioma estuviera muy bien pronunciado. Sí, de hecho tienen como el guión y los diálogos tienen una forma muy textual como de radio. Sí. Incluso pues, el personaje de Robert Armstrong, que es Carl Denham, tiene una voz como de radio. Sí, y lo pronuncian muy, muy fluidito, incluso aunque, bueno, sí necesitas un poquito más de nociones del inglés, pero es muy legible. Aunque tengas así nociones del inglés, alcanzas a entenderlo bastante bien. Incluso King Kong es una película que no es tan propositiva en el diálogo, sino más bien en lo que te va contando. Es una película que incluso podrías ver sin sonido. Y bueno, no sé, como que sí necesitas una especie de sonido que es la música, pero los diálogos como que no son tan importantes, como que nunca te expresan algo más allá del detalle visual. King Kong es una película con la que yo crecí. Siempre menciona eso, ¿no? Que es como de, a ti no te gusta nada. Pues no, yo amo a King Kong. Es algo que me tiene muy asociado cuando yo era niño. Yo crecí, así como te digo, que la primera vez que vi King Kong fue en el comercial ese de Herdes, que nunca he vuelto a ver. Y veía muy seguido con mis papás la versión del 76. Y la primera vez que vi King Kong, la original, fue porque acompañaba mucho a mi papá a que hiciera... él trabajaba en San Francisco del Rincón como médico. ¿Qué no es un mito esa ciudad? No es un mito. Es un mito y es muy aburrida. No. Iba y no tenía mucho que hacer, entonces tenía unos 8 años, me parece entonces. Y en lo que él operaba, yo iba porque allá tenían Fox Kids,
en una tele que era de la sala de estar de los médicos. En lo que operaban, hay una sala de estar y luego está como el quirófano. Y yo me quedaba en la sala de estar viendo Fox Kids. Pero una vez lo estaba cambiando y estaba viendo King Kong. Y precisamente pues, yo ya tenía como la asociación de la película del 76. Y me quedé viéndola y me enamoré. Para mí, como King Kong tiene este elemento que te remonta a ser niño. O sea, porque está hablando como de una película de aventuras, de exploración. De exploración. Y precisamente también está hablando mucho de, bajo el guión y la intención que tenía Merian C. Cooper, es una película que habla mucho en este tono de precisamente de aventuras que tenían las novelas y los exploradores de principios del siglo. Porque no sé si hayas leído un poco sobre la historia detrás de King Kong. No. Bueno, resulta que Merian C. Cooper era un varas, un hombre macho de la época, con todo y racismo. Racismo incluido. Racismo incluido, como todas las personas. Sí, claro. Tolkien estamos hablando. Fue piloto, fue marín, fue explorador, no le importaba nada, era muy machista y, por ejemplo, en ningún momento quiso ser cineasta, simplemente era eso, todas esas cosas. Él tuvo una educación en base a su tío, que le enseñaba todas estas revistas de exploración, y pues, a partir de entonces como que sintió como un apego a las leyendas de que existían gorilas en África. Estos gorilas atacaban a los pueblos y se robaban a las mujeres. Cosas que no pasa, ¿verdad? Pero, entonces él quedó fascinado porque básicamente tú en principios del siglo podías escribir de lo que fuera en la selva, porque nadie tenía forma de corroborar ese tipo de cosas. Y existen cosas como las minas del río Salomón, precisamente Indiana Jones como que está aludiendo a este tipo de cuestiones. Una película que me recuerda mucho este tono es Jumanji, en donde la selva es como algo muy aterrador, algo desconocido. Y algo en donde se enfrenta precisamente esta noción de la civilización con lo que no podemos dominar, ¿no? Entonces, hace varias películas y él junto a Ernest B. Schoedsack generan los primeros protodocumentales, porque antes no existía el género. O sea, el primer documental en teoría es Danube del Norte y también es ficticio, ¿no? Entonces ellos también empiezan a hacer estos y son documentales que ellos hacen. El primero es uno sobre una familia que vive en una selva ficticia y también se enfrentan con los animales, se pelean con un tigre, avientan elefantes para que rompan una aldea. Y el segundo también habla sobre estas tribus africanas y en una ocasión Merian C. Cooper, como no actuaba bien el líder de la tribu, llega, le da una bofetada y el líder de la tribu se queda así, sí, claro. Maldito blanco asqueroso, ¿no? Por supuesto. Y le pusieron pedazos de bambú en su comida. Entonces tuvo una indigestión muy grave que casi lo mata. Pero no. Para que no le den bofetadas a las personas negras. No sean racistas, por favor. Sí. No sean racistas. Conforme fue pasando el tiempo, él incluso algo que odiaba mucho eran los bolcheviques. Entonces cuando ocurre la Revolución Roja, se va a pelear ya, es prisionero de guerra y cuando regresa pues también está como esta noción de querer aprender sus nociones y sus documentaciones. Consigue un trabajo en la Paramount y también termina asociado con la RKO. Y en ese momento la RKO está en graves problemas porque no tiene pues, un éxito asegurado y está ocurriendo la Gran Depresión. Curiosamente, después de haber sido una de las más grandes. Sí, la RKO era uno de los clubes más importantes de Hollywood en la etapa clásica. Ahorita pues ya no existe. Se lo consumió, lo compró Disney. lo compró Ted Turner. Ted Turner, que es el que creó, gracias a que amasó muchas franquicias y muchos estudios, él compró la RKO, compró varias cosas de la MGM y junto a muchas cosas pudo generar con todo el contenido que tenía y de la Hanna-Barbera, Cartoon Network, porque tenía todo ese catálogo. Entonces él terminó vendiéndose a la Warner Brothers y Warner Brothers son los que ahorita tienen los derechos de la RKO. Entonces la RKO necesita un éxito y
Merian C. Cooper llega y les dice, oye, yo tengo un éxito posible. Quiero hacer una película de un gorila gigante que se pelea con un lagarto. Aquí en King Kong yo veo dos desgloses, particularmente, ¿no? Está precisamente como el tono que maneja Merian C. Cooper y el tono que vamos a hablar. Porque el de Merian C. Cooper sí es una película que, a pesar de que yo quiero, de que yo amo y de que se me hace una de las películas más importantes de la historia, sí es una película que también se tiene que analizar con el impacto de estos tiempos, ¿no? Y es una película que sí tiene tonos sexistas, sí, claro, raciales y misóginos. Porque básicamente lo que estamos viendo es a Merian C. Cooper caricaturizado en el personaje de Carl Denham. O sea, porque básicamente es él. Es un sujeto que quiere explorar lo inexplorable, se lleva a una bimbo, que eran esas mujeres de ese entonces, que es a Freeway, y también está el capitán del barco, que es Bruce Campbell, que es Jack Driscoll. En todo momento no tiene ninguna conexión con Anne, pero ella se enamora de él porque es un macho. Sí, en una escena en el barco en donde... En una secuencia en el Hay barco varias, en ¿no? donde... Sí, son varias escenas dentro de la secuencia del barco en donde cuando se dan el beso y donde la ves a ella perdidamente enamorada, dices, ¿por qué? No te había golpeado. Sí, exactamente. Bueno, de repente pasa que la persona que te desprecia es como que de repente más llama la atención, pero... Es una relación más tóxica que la que Sí. tiene King Kong con Anne. Sí. Es más, a King Kong lo ves con más ojos de amor. Sí. Se ve que tiene más ojos de amor que... De hecho, hay porque es como es una película muy varonil. Es una película precisamente que está hablando como en este tono macho, bravado. Tanto en el personaje, en cualquiera de los tres personajes masculinos, ¿no? O sea, está Carl Denham, que es este hombre de negocios que lo ve todo calculado, muy frío y saca provecho, pero se preocupa por todos. Esa es una representación del productor clásico de Hollywood. Porque hace tiempo el productor... No, es que no se preocupa por todo, se preocupa por sacar. Sí, pero se preocupa, o sea, no se ve mal. En ningún momento Carl Denham se ve mal en esta película. En la versión original no, porque es como la ensoñación del productor, que está hablando precisamente de cómo eran, o sea, antes el nombre del director no importaba, el nombre del productor y del estudio era lo que importaba. O sea, por eso recuerdas a producciones de Cecil B. DeMille, recuerdas producciones de David O. Selznick, que es el que produjo El Mago de Oz, lo que el viento se llevó y que también produjo King Kong, en los pocos años que estuvo en la RKO. Y que acá es bien curioso porque dices que ningún camarógrafo quiere trabajar y por eso yo hago el trabajo del camarógrafo, siendo el productor. Sí, porque él tiene que ponerse los pantalones, él tiene que sacar su producción y él consigue todo, ¿no? Incluso es muy mecánico. King Kong va muy rápido, Sí. no tiene pausas. Y dura 1 hora 40. 1 hora 40. Y se me hace que cuenta muchísimo en esa hora 40. Ajá. Porque sí es muy ágil. De hecho, me da mucha risa cuando Karen encuentra a Anne y la escena del robo. En posteriores películas lo vamos a ver más desarrollado, pero aquí literal le da el plato y le dice, le suelta la sopa luego. No, pues yo soy productor y ¿quieres ir a filmar mi película? Bueno, no tengo nada que hacer. Sí. Está él, luego está Bruce Campbell, que sí es muy detestable como Jack. O sea, es un hombre que siempre está como en la cabeza desafortunada. Pero me gusta mucho que hay ciertos detalles en la película. Por ejemplo, cuando es en la ceremonia de gala, este hombre siempre está ataviado con su camisa sucia, con su cigarro y con su gorro. Yo pensé inmediatamente cuando la vi en el Padrino, ¿se fue el nombre del Padrino? ¿Marlon Brando? Sí, Marlon Brando. Iba a decir Marlon Brando, no sé qué iba a decir. Marlon Brando, yo lo vi y pensé en Marlon Brando. Sí, o sea, es que es como este hombre, porque aparte es fornido para la época. Pero algo que me llama mucho la atención, como te mencionas, es que en la ceremonia de gala tiene un moño y lo tiene mal puesto, Sí. no se lo sabe poner. O sea, es un hombre que también vive para la aventura, para su equipo, precisamente por eso le mencionan que a él no le gustan las mujeres, ¿no? Son problemáticas, las mujeres no deberían estar en este grupo.
O sea que lo defiendo, pero... Y también por parte de King Kong, pues también es esta cosa muy posesiva, ¿no? Porque se enamora precisamente de Anne. Y quizás no se enamore, sino que más bien este King Kong lo ve como algo curioso. Sí, porque es distinto Sí, a lo que estaba acostumbrado. sí, es algo muy curioso, o sea, no es una... Sí, porque incluso cuando la ve, los gestos que tiene sí son de sorpresa. Sí, son extraños, pero están como de sorpresa, ¿no? Decir, esto no lo había visto antes, lo quiero. Y lo agarra, pero este King Kong es más como un niño. Ajá. Porque pues es un animal, entonces es posesivo, no se preocupa por Anne en ningún momento, o sea, incluso en la gran pelea con el dinosaurio, no hay momentos donde la rescate, simplemente como sí, la deja ahí. La deja ahí, sí. Y cuando se pelean y cuando ya mata al dinosaurio, la agarra, ¿no? Porque se cae de un tronco, ni se preocupó por ella, ¿no? No voltea. Entonces... Pero me gustó. Sí. Eso me gusta, sí. Porque se me hace como, sí es esto, sí es mío, sí es de mi propiedad, pero pues, también voy a preocuparme por lo que... Porque soy King Kong. En todo momento King Kong se siente muy valiente en esta película, o sea, es muy ególatra, sabe que los humanos no le hacen ningún daño. O sea, sí, cuando destruye la aldea se nota esto. Sí, pero entonces King Kong es muy ególatra, es esta figura que precisamente no se preocupa por nadie y que sabe que los humanos no le representan ningún problema. Incluso llega con los aldeanos y en varias ocasiones se los mete en la boca, no los mastica, no, como que nada más los apachurra y luego los escupe y los pisa. Y los pisa. Porque pues es obviamente, él es Dios en este mundo, ¿no? Pero también ciertamente hay una tragedia implícita en King Kong, en el sentido de que siempre se presenta como un monstruo, porque precisamente es como la intención de los directores y de los guionistas de presentarlo, precisamente eso, ¿no? Es un monstruo, es algo con lo que no puedes razonar. Y el gran encuentro final, que precisamente el que le da la estocada final, que es con los disparos, es el director, es Merian C. Cooper. Le está disparando su propia creación, porque es como representar como el poderío del hombre. O sea, al darle una ráfaga, y que King Kong se aturde en ese sentido, porque se voltea y se toca, ¿no? Le empieza a salir sangrita. Le sale sangre y le sale sangre de la boca, de las balas, y hasta tiene una lagrimita. Que eso no lo ves. Probablemente no lo habías visto en ninguna versión de King Kong rayada, la versión en alta definición. Y es eso, es como ser como propositivos. Es una película que también se puede analizar en este sentido crítico de ser un... Es una película que, si bien no se crea bajo esta noción crítica de decir, oh, es que el hombre blanco viene a destruir todo, sí es algo que entiendes tú. Mira, qué bueno que dijiste la conversación para allá, porque es algo que he pensado lo pensé cuando vi la de Peter Jackson. Y lo pensé ahora que vi esta de 33. Porque King Kong, si no salía de su isla y no mataba a todo, bueno, si no salía de su isla y se quedaba ahí, no hubiera hecho absolutamente, no hubiera sido una amenaza. Nosotros construimos la amenaza, nosotros como humanidad construimos la amenaza y nosotros lo vemos como amenaza y tenemos que eliminarlo, cuando él en realidad estaba en su hábitat normal sin hacer absolutamente nada, como cuando llega cualquier conquistador a cualquier otro lugar. De hecho, la película en este momento siento una especie de Vietnam al mencionar a los aliados. Eso nunca va a salir. Hay precisamente una escena en particular que también demuestra como la destrucción del ser humano, que es cuando está el brontosaurio y lo encuentran. El brontosaurio no le está haciendo nada, simplemente se acerca y le avientan una bomba de gas. Ahí lo pudieron dejar. Masacran al pobre animal. O sea, le empiezan a disparar y ya está. Sí, le disparan y estaba ya está en el suelo y le vuelven a disparar. Le dan un remate en el ojo. Entonces, o sea, ¿qué necesidad del ser humano de ser tan destructivo? Y lo ves, y me encanta que lo hayan retratado aquí incluso enalteciendo eso. Yo creo que sí lo enaltece porque no tenían una idea de que eso era cruel. Exactamente, y eso es lo que me gusta, porque siento que es un retrato
Sí. de la humanidad. Sí. A diferencia, por ejemplo, del Hombre Elefante, que es una película que a mí me encanta porque la trata mucho la humanidad, pero ahí se nota que es la intención de la película. Sí. A diferencia de aquí, porque la intención es enaltecerlo, no se dan cuenta que en realidad la humanidad es desagradable. Entonces, en ese sentido, King Kong es muy pura. Exactamente. Es una destilación pura de cómo se hacía el cine de esa época y de cómo era el pensamiento de la sociedad de ese entonces. Sí. Es algo que, precisamente, para disfrutar el arte hay que entenderlo por dónde sale y qué nos puede ofrecer, ¿no? Ajá. Y quién lo hace. Porque, pues, también mirar a King Kong con ojos modernos, pues, es una película que ya estaría apagada. Y de hecho, a mí se me hace muy posible de que eso sea como parte de la dificultad que tenga la gente de encontrarla en físico o de encontrarla de manera legal, por así decirlo. Yo creo que sí, porque es una película que, al igual que lo que el viento se llevó, está teniendo como este aspecto de que no las vemos como registro histórico y fílmico, más como lo que nos está diciendo en estos momentos. Pero nosotros estamos analizando King Kong bajo lo que nos dice en estos momentos y aún así yo puedo apreciarla por lo que es. Sí. No, y además ya estamos entrando de por lo que es y por lo que te transmite y por lo que te hace sentir. Es una película que, aunque haya sido en 1933, a mí me generó mucha atención. Aunque estaba viendo pantallas, bueno, no son pantallas verdes en este caso, sean cromas, pues burdos si los vemos actualmente, para su época eran muy buenos, obviamente. Efectos especiales, aquí podemos ver que se ven como acartonados, pero a mí me generó muchísima atención esa escena después de que empiezan a salir los dinosaurios, cómo exterminan a toda la expedición. Yo dije, ¿quién va a sobrevivir a esto? Que aparte, en teoría, la expedición de King Kong solo son unas horas, ¿no? Sí. Ni siquiera es un día entero. Sí. De hecho, aquí está el otro elemento, ¿no? O sea, porque si bien podemos analizar a King Kong como esta película que enaltece los valores de la época, gracias a Merian C. Cooper, Ernest B. Soeshak, el otro elemento, y el que sí es el que genera esta idea de que es eterna King Kong, es Willis O'Brien. Willis O'Brien era un tipo raro, o sea, era un tipo que estaba como muy ensimismado a querer hacer animación de stop motion. Y precisamente Merian C. Cooper lo encuentra, porque aparte toda la filmación de King Kong es en base a las ideas que se le van generando por la cabeza. Incluso en la idea de cómo vamos a terminar esta película fue porque iba saliendo de un edificio y dice, ese edificio es muy alto, quizás si pongo a mi gorila allá arriba y nada más lo mato, eso va a ser un gran final. Así se construyó esa película, así se hacían las películas en ese entonces. Sí. De hecho, la parte, por ejemplo, de cuando le dice que mientras está grabando se le está dando las indicaciones a los actores, que es algo que se hacía en el cine mudo, que cuando se pasa al cine con sonido, estoy seguro que hacían algo similar. Sí, eso eran las indicaciones, sí. Porque aparte era como... Perdón, no terminé la idea. Esas indicaciones que incluso iban saliendo en el momento en el que estaban dándole a la cámara. O sea, no era con tiempo de anticipación y los guiones, ni siquiera 2 semanas, que hoy en día te expreso un guion de 2 semanas. No, era en el momento. Sí, eso es bien interesante. Sí, porque aparte los estudios tenían a sus séquitos de guionistas y todo eso, ¿no? Y arréglame la película que no tenemos idea de cómo va a avanzar, lo que el director está tratando de leer las ideas que le dan y se las expresa al actor para que el actor sepa cómo tiene que reaccionar. Lo que llama mucho la atención para el trabajo de un actor de la época. Sí, de hecho hay una escena muy, muy curiosa cuando ven a King Kong, que es Bruce Abbott, cuando lo ve por primera vez y tiene una reacción. Él no era actor. Él de los 3 principales no era actor. Y pone la cara que Merian C. Cooper le dice, ¿estás viendo un gorila gigante? Y él dice, ¿dónde está ese gorila? No lo veo. Entonces, es muy gracioso. Yo creo que de los 3 sí es como el menos actor. Digo, Faye Ray es dentro de lo que tiene, porque pues, su papel es muy chico, ¿no? Es un personaje femenino concebido por un hombre y va a ser esta damisela, ¿no? Pero es el prototipo, casi de la damisela.
Es una mujer hermosa, es una mujer agradable, de buen corazón, y es una mujer que también, para beneplácito de las audiencias, se va quedando con paños. No sé. Incluso hay una escena en donde King Kong le empieza a quitar la ropa, pero no lo hace con la silla. No, Le parece curioso que se esté como descarapelando. una cebolla. Una cebolla. Y le empieza a descarapelar, y la descarapería por completo, de no ser que llega el pterodáctilo y lo ataca. Que aparte a todos los monstruos los mata de la misma forma, no sé si te has fijado. Sí, y luego les checa la boca, sí, para ver si están reaccionando. Pero lo que iba es que todo eso es obra de Willis O'Brien. King Kong es una de estas películas en donde los efectos especiales tienen una autoría. Porque para la época y para ahora son efectos especiales que tienen una sensación de que alguien los hizo, de que son remarcados por una visión particular de una persona. O sea, creo que te lo había comentado Alex Cox en un programa que existía hace mucho tiempo, en el 95, de la BBC. Hablaban de sus películas favoritas y él eligió King Kong. Y tienen que elegir una escena particular. Y él elige la pelea del dinosaurio. Pero él menciona, y no sé si tú lo viste, Sí. que cuando, De hecho, porque me platicaste, ¿no? cuando King Kong deja el dinosaurio llega y está en el fondo, y antes de pelearse, lo primero que hace es rascarse. Entonces él le preguntó a los que sean los efectos especiales de Jurassic Park, ¿por qué no hay ningún momento en particular con los dinosaurios en donde se vea eso? Y es porque ellos dicen, bueno, es que Willis O'Brien estaba todo un año encerrado y junto con sus trabajadores hacían los efectos. Y ellos tuvieron que plantear este tipo de efectos que no se habían visto en ningún momento, y pues tenían la oportunidad de poder expresar algo. Entonces los efectos eran precisamente de él. Y King Kong y muchos de los animales en la isla tienen esta personalidad a través de detallitos. O sea, por ejemplo, cuando a King Kong le pican con un cuchillo, se chupa y luego se queda viendo así como, ¿qué pudo haber hecho daño? O sea, hubiera sido muy fácil haber conseguido un tipo en traje de gorila y, bueno, haz lo que quieras. Pero a través de esto, King Kong adquiere una personalidad que ningún actor pudo haber generado. Y eso es a través precisamente del trabajo de Willis O'Brien, que es bellísimo. O sea, yo lo sigo viendo y para mí King Kong es como el expreso de que los efectos no tienen que verse realistas, sino tener una personalidad para que tú puedas concebir la idea. Ajá. Y esta noción precisamente está hablando de que estás viendo la película y estás entendiendo que es algo que solamente pudiste haber visto en una película. Me hiciste pensar en Mujer Maravilla, 1984. Sí, que también Sí, va por ese lado, ¿no? Sí. Esa misma situación. Sí. No es, o sea, están hechos de esa manera con la intención, ¿no? Obviamente, salvando distancias, aquí fue, para la época también era un monstruo en efectos especiales, pero tiene una personalidad que también tiene Mujer Maravilla en 1984, a pesar de que tenemos una gran cantidad de efectos especiales, aquí le ponen también un sello, más como homenaje en esta ocasión que como una propuesta. No, incluso los efectos son muy complicados, o sea, porque precisamente nadie había hecho algo así. Casi todo era por doble exposición o maquillaje, nadie había hecho animación de stop motion que durara tanto. O sea, quizás el único antecedente que yo pueda recordar que tenga tanta duración es El Mundo Perdido. Son 6 años antes, que también los efectos especiales son de Willis O'Brien. Este sujeto, de hecho, estaba enamorado con los dinosaurios. Y hay algo muy bonito que es ver a King Kong interactuando y ver en su pelito cómo se va moviendo. Obviamente eso no es real. O sea, ningún gorila se le va a ver el pelo que se le mueve como si fuera un lecho marino. Pero es porque ahí queda detallado el dedito de los animadores. Y es algo que costó mucho trabajo. O sea, incluso Peter Jackson, cuando hicieron una nueva película, hay una escena que siempre quitaron, que es una escena precisamente cuando se caen, que es muy violenta. O sea, toda la película es muy violenta. Exageradamente violenta. Pero cuando se caen se ven los monitos cómo se rompen, ¿no? Sí. Se quedan ahí tirados y gritan. Pero ahí debería haber sucedido la escena de las arañas, que en la película de 2005
reviven esa escena. Y era por stop motion. Entonces, esa escena la eliminaron. Y la intentan recrear en tiempos modernos y dice, es difícil. No sé cómo le hizo. O sea, literal tuvo que estar encerrado sin hablarle a nadie y con su equipo y trabajando todo el día entero en animar, porque bajo estándares modernos nadie lo puede hacer así. Y la amo, es una gran película. Sí tiene mucho corazón. Creo que es algo que siempre se va a apreciar en toda película. Lo hablamos en su momento con Payasos Asesinos, ¿no? Una película que tiene corazón, que tiene intención. Aquí obviamente pues, sí tiene la intención también de vender, surge, como mencionaste, por esta intención de rescatar, que recabó tener un éxito. Es muy curioso eso, ¿no? O sea, también cuando surge el hecho de que surge en la Gran Depresión, o sea, la gente no comía por ir a ver. Así era el impacto, ¿no? Como de, tengo que alimentar a mis 7 hijos o tengo que ir a ver King Kong. No, ya no voy a hablar malos, no voy a hacer malos chistes en estos momentos. Niños. Sí, niños. ¿Qué niños? Un volado, a ver quién va a pedir dinero en la esquina para ir a ver King Kong. Dijo que no se iba a detener. Entonces, para mí es como, precisamente por ser una historia que se habla del cine, es una de los grandes adelantos, es una de las mejores películas de todos los tiempos. Y no estoy solo en esto, o sea, incluso va a ser mi mención obligada de Criterion. Que ya me hiciste hablar de Criterion, hablemos de. Ya te estoy contactando. Sí. Las primeras 2 películas que Criterion saca al mercado es Ciudadano Kane y King Kong. Y King Kong tiene la particularidad, en 1984, de ser la primera película con material adicional. Es la primera película que tiene un comentario y es un historiador que era biógrafo de Merian Ziegler. No aparece en ninguna de las versiones modernas, pero la puedes encontrar en YouTube publicado. Y es muy curioso, o sea, es muy interesante porque aparte él menciona eso, vamos a hacer historia porque vamos a hacer un diálogo de la película mientras usted está viendo la película. Entonces te está explicando cómo funciona el audio comentario. Pues sí, ya lo tengo concebido, pero no, o sea, ahorita lo tienes concebido. En el 84 nadie sabía ni qué onda. Pero te das cuenta que a mí casi no me gustan los audio comentarios. O sea, los pongo y los escucho, pero no estoy viendo la película porque es como si estuvieran en el cine y estuvieran hablando sí, de mí. Pero por lo menos el que está hablando está muy interesante. Bueno, sí. Está con su celular de WhatsApp. King Kong tuvo varias revisiones. Sí. Vamos a hablar un poquito de ellas. La primera ocurre, en teoría ocurre posterior a King Kong contra Godzilla, que es cuando sale King Kong escapa. King Kong está más cercano como los japoneses lo crearon. Porque aparte King Kong es influyente en el sentido de que es una película que en Japón les encanta. O sea, la idea de un monstruo gigante. Sí, es que al final de cuentas esta idea de las criaturas enormes es muy idealizado por ellos. ¿Pero por qué sale eso? ¿Dentro de su mitología existe? Mira, no quiero hablar de más. Sí, porque ellos tienen el concepto de estas bestias desde su tradición, o sea, desde hace muchos años, siempre una criatura, es una mosca, creo, pero un gato, una araña que se convierte, se humaniza y agarra dimensiones más grandes de la proporción tradicional, natural, porque se sigue desarrollando. Entonces, esto viene de su folclore. Entonces, yo creo que conforme van evolucionando, así como empezó a ocurrir en la cultura de este lado del charco, de este lado del mundo, pues a mí lo mismo ocurre con el señor Mr. Hyde, que nada más era una persona encorvada de Mr. Hyde. Y ya lo empezamos a ver hoy en día como una bestia, un estilo Hulk en algunas representaciones.
que dices, ¿de dónde surgió este personaje, no? Entonces, entre esto y el surgimiento de la bomba, bueno, los surgimientos de las bombas atómicas y todas estas mutaciones, pues empiezan a ocurrir criaturas más grandes cada vez, y por eso tenemos un King Kong que se hizo tan... De hecho, no sé si sepan, pero en Japón había remakes de King Kong no oficiales. No lo dudo, no lo sabía, pero no lo dudo, no me sorprende. Sí, hay particularmente el único registro que se queda era una película que se llamaba King Kong en el Edo, y es por lo menos una de las 3 representaciones de King Kong que hicieron de manera ilegal, ¿no? Que todo ese archivo se perdió gracias a la bomba atómica y da nacimiento a otra cosa. Sí. Pero es el King Kong estilo Nosferatu. Andale. todo este asunto del copyright y estas cuestiones legales. Sí, se llama Rey Chango. Sale King Kong escapa, está hecha con este sentido e incluso tiene como la particularidad de que en esta película King Kong se enfrenta con un Mecha Kong, que ya después veríamos generada esa idea en Godzilla. El otro remake es quizás un poco más importante porque sí es como más intentar ser fiel, es la 1976, que no es una buena película. No lo es porque creo que Dino De Laurentiis piensa que puede hacer la misma película de antes, pero no tiene esta capacidad de razonamiento que tenían Nancy Cooper y Solskjaer, que le imprimen al guión. Entonces es una película que se siente muy pausada, no hay aventura más que las escenas que tiene que seguir por obligación al tratar de hacer un remake. No hay criaturas fantásticas más que la serpiente gigante y King Kong. Y lo que tiene mucho es que hay una insinuación muy sexual de King Kong hacia... Sí, tengo algo en la mente, pero esta fábrica no más. Que quizás es algo que viene desglosado a partir de la película original, o sea, se está hablando precisamente de que esta teoría de la bestialidad, la Bella y la Bestia, de la Bella y la Bestia, y pues aquí lo quieren aplicar, pero sí llega a sentirse muy, incluso de niño yo lo veía, es como de, la está desnudando y aparte por una cara más de pervertido que el King Kong original. ¿Tienes datos del director, del realizador? Sí, es John Guillermo. Pero formación, algo más, No, pues no. trastorno. No creo, es que es una película muy problemática. O sea, es una película que hacen en una carrera para ganar los derechos de King Kong. Porque aparte de King Kong, No sé, esta es la respuesta. no. O sea, hay algo muy curioso que King Kong pensaba en varios estudios que tenían los derechos, y una de las cosas que sucede es, posterior a los 80, es que Universal se queda con los derechos. Y por lo menos ellos piensan eso, pero en realidad se dan cuenta de que no tienen los derechos, simplemente dicen que sí, nosotros tenemos, y intentan demandar a Nintendo por el gobierno de Donkey Kong, que porque están infringiendo los derechos de autor. Me imagino al señor CEO. Vamos a demandarlos. Johnny, saca los papeles. Es que era para una manera fácil de conseguir dinero. Y el abogado de Nintendo, de hecho, descubrió que, oye, no tienen los derechos de King Kong. O sea, en teoría, King Kong, por mucha de la gravedad de los derechos, unos quedaban destinados a Dino De Laurentiis cuando hizo su remake, otros eran de Nancy Cooper, otros eran del estado de Nancy Cooper, otros eran de la RKO, que luego se los compró por la torre. Eso es un revolvedero. Pero entonces nadie tenía los derechos completamente. Y entonces decían, no estamos infringiendo nada. Y de hecho, Universal tuvo que pagarle a Nintendo una cantidad extraordinaria de dinero por esa demanda. Y curiosamente ahorita ya existe Nintendo Land. Pero sí, sale esta película, es una carrera para ganarle al propio Universal, que quería hacer su propia remake. Sale, es un fenómeno cultural, porque incluso mucha gente la recuerda, pero no es precisamente el impacto económico que el productor esperaba. O sea, porque incluso es una película que no es de Universal, no es de la Paramount, era de Dino De Laurentiis. Es una película independiente.
Y sí hay cosas que me gustan. Hay ciertos detalles. La música de John Barry es maravillosa. Que tampoco lo mencionamos, pero la música de Max Steiner en la original es uno de los primeros scores memorables en la historia del cine. Mira, yo te podría decir que es de los primeros porque no conozco tan a profundo esta parte de los scores y creo que siempre lo he mencionado cuando empezamos a hablar de ese tema. Pero lo que te puedo decir es que a mí me sorprendió cuando lo escuché, porque estamos hablando nuevamente de 1933, una época, 5 años, en los cuales la música por primera vez se está imprimiendo dentro del mismo celuloide, y entonces es una música muy... te lleva muy bien por toda la película, lo disfrutas escucharlo así sin la película, pero al mismo tiempo le imprime todo lo necesario a esta película de películas. Sí, y de hecho, o sea, yo sí soy un poco más versado en eso. Sí, a comparación de otros años, para mí es el punto inicial en el que una persona debe de escuchar si quiere adentrarse en uno de los scores. Porque representa mucho de las cuestiones de los temas principales. King Kong tiene un tema principal, Andalou tiene un tema principal, los aldeanos tienen un tema principal, la presentación de King Kong tiene un tema principal, o sea, todo está muy bien construido y toda esta teoría de los leitmotivs están muy bien aplicados y es algo que no existía. O sea, si por ejemplo nos vamos atrás a 2 años, Drácula, Frankenstein no tenían, porque aparte eran muy caros. O sea, la RKO quiso hacer esto porque querían hacer la película de la historia, ¿no? Y es que también pues vienen en los primeros años, vienen gateando en esa parte de la música y no se quieren arriesgar. No. Y aquí dicen, vamos a arriesgarnos. Y generan este contenido que posteriormente varios compositores empiezan a utilizar como referencia. Pero por ejemplo aquí en la DC, la música de John Barry, que es el que hizo la música de Danza con Lobos, es muy bonita. O sea, como que sí está vendiendo esta idea romantizada que en la película no funciona, pero en la música sí. La música sí funciona. Y creo que los efectos especiales también tienen su encanto. O sea, si bien es un chango de disfraz, los efectos los hizo, si no me equivoco, los hizo o Carlos Rambaldi o Rob Bottin. No estoy muy seguro, fue uno de ellos dos. Creo que es Carlos Rambaldi. Y el chango, de hecho, era Rick Baker. Rick Baker luego hizo los efectos de Un Hombre Lobo Americano en Londres, de varias películas de horror. De Monster Squad, que de hecho ganó un Oscar de Oro. No es la versión definitiva, pero es una versión que mucha gente vio. De hecho, era la que más pasaba en Canal 5. Es la que más pasaba en Canal 5. Y es una versión que también ha estado muy olvidada. Hasta hace poquito anunciaron que van a sacar la versión ya por fin legal en América del Blu-ray, y eso incluye la versión de televisión, porque antes las películas en los 70s, las cosas que le cortaban a la película luego las ponían y decían, esta es la versión para televisión para que la gente fuera a verla. Y es una película que dura, si me equivoco, 3 horas, ya con la versión de escenas, pero no tiene más monstruos, entonces no sé, nunca la he visto yo particularmente, pero sé que existe, pero no tiene monstruos, entonces como más personajes, porque aparte el final siempre me ha quedado muy marcado, porque si el final de la original es con King Kong muerto y con Carl mencionando lo de fue la bella, sí, fue la belleza la que mató a la bestia, ¿no? Aquí hay algo crítico en el sentido de que la gente se abalanza con Anne, le empieza a tomar fotos y la separan de Jack. Precisamente que es como esta entonación de que nosotros creamos nuestros propios problemas y vivimos a costa de esto. Y aquí sí, cierto, sí lo resaltan de esa manera. Sí, hay una tragedia implícita en eso. Sí, tiene esa crítica que no lo tiene aquí porque aquí lo resalta. Aquí lo resalta porque ya es otra época. Pasa mucho tiempo, en los 90 quieren hacer Universal su remake, porque nos dicen, pues ya perdimos dinero, pues ya, no está de más. Y ocurre en el 2005, gracias a que Peter Jackson gana por los años. Y es su cara. Es una de mis películas favoritas. Sí. Es la película que más veces yo he visto en el cine.
¿Ah, sí? La fui a ver al cine 13 veces. Wow, te ganaste a mi Caballero de la Noche, que fueron 5 veces. Como por poquito. Sí. Como un poquito. Sí, o sea, básicamente perdí un día entero y algo, y un cacho de otro viendo King Kong. Porque para mí, si el personaje ya era muy importante y las películas lo eran, para mí ver King Kong siendo un puerto me despertó como un interés precisamente sobre la forma de hacer cine y entendí mucho de la forma de expresarse de Peter Jackson. Es una película que sí tiene fallas, porque es una película muy, muy larga y es una película que literal se desglosa todo elemento que la película original pudo ofrecer. Y hasta llega a ser meta referencial porque en este universo existe Carl Denham y también mencionan a Faye Gray. Sí. Pero creo que eso es necesario porque está hablando la persona que más idealizó King Kong. O sea, si a mí me dieran a elegir, haz el remake de tu película favorita con la que creciste de niño, la voy a tratar como si fuera mi Dios. Y le voy a engalanar y la voy a hacer extensa, le voy a poner todo lo que yo quiera. Y también le voy a poner una perspectiva vista, porque es la primera película en la que de verdad sentimos empatía por King Kong. Mira, yo soy de los que sigue diciendo, mi última película que me gustó realmente de Peter Jackson fue Desde el cielo. Para mí. Pero siendo honestos, la última que tiene un gran corazón de ese Peter Jackson del cine de clase B que lo pasa al mainstream es King Kong. Sí. La próxima semana vamos a hablar de Godzilla. Cuando los japoneses atacan. Pero si la película original de King Kong era una enseñación del machismo, con Godzilla nos vamos a ir porque es una película seria. seria. Pero eso va a ser la próxima semana. Sí. Continuará. ¿También grabamos por semana? Sí. Ok. Recuerden seguirme en redes. Nos vemos.